Estimados y estimadas, tengan todos muy buenas tardes. Y en nombre del Colegio Profesional de Ciencias Económicas y Administrativas, Asociación Gremial, también de Miguel, empresa Osandón y Compañía Limitada, y la empresa EPC Group, ¿cierto? Nos hemos reunido en esta oportunidad para una interesante charla que nos va a entregar EPC Group, ¿ya? Con panelistas ya aquí en pantalla y que luego van a ser presentados. Comentarle a los colegas que se están conectando, sí, hay un problema de conexión y vamos a atenderlo en forma inmediata después del inicio de la actividad. Pero para efectos prácticos, las personas que están conectadas tienen acceso a su canal de chat, ¿ya? En ese chat, ahí pueden ir interactuando con las preguntas que quieran hacer al expositor o expositora que esté en el momento en la temática, el cual va a ser revisado y obviamente vamos a destinar un periodo final para efectivamente dar satisfacción a esas inquietudes que puedan surgir en función de la temática tratada. La, la petición ahí es colocar en el chat que esa inquietud vaya seleccionada a todos los participantes, cosa que los otros participantes también puedan ver la pregunta, ¿ya? También comentarles que esta actividad está siendo grabada y que efectivamente vamos a tener a disposición en forma posterior para poder repasar los contenidos que aquí nos vienen a entregar. Y también comentarles que va a quedar posteriormente este video alojado en redes sociales, principalmente o en la partida del gremio, copsea.cl, en donde también pueden acceder de forma directa y el material se los vamos a enviar a sus respectivos correos y también va a quedar disponible para descarga para las personas que posteriormente lo quieran ver. Bueno, con esta partida, ¿cierto? Yo, en nombre del gremio, y los agradecimientos a los participantes, al interés, a los expositores y a la empresa que efectivamente nos apoyó con estas conexiones. Dejo con ustedes a don Roberto Lucero Villalobos, presidente del Colegio Profesional de Ciencias Económicas y Administrativas, AG. Adelante, estimado Roberto. Gracias, Juan Francisco. Un gusto saludar a todos a todos y todas que se han conectado a este seminario que va a dar TPC Grupo. Agradecer en primer lugar a TPC Group por esta charla, por este taller, seminario, como le llaman, de- que tiene que ver con los precios de transferencia. Y agradecer a Osandón Consultores, a Miguel Osandón, su socio principal, porque él fue el que gestionó, fue el nexo con, con, con TPC Group para poder tener este seminario. Para el Colegio Profesional de Ciencia Económica, que es un colegio nuevo, colegio que reúne a contadores generales, contadores auditores, contadores públicos, ingenieros comerciales, ingenieros en administración de empresas, es un honor poder tener este primer seminario internacional. Nosotros nos formamos en noviembre de 2022 y para nosotros es muy grato, muy importante y como dije, un honor poder tener nuestro primer seminario internacional y qué mejor que con TPC Group, por lo que ellos son a nivel internacional. Así que muy agradecido a los expositores que van a estar, a agradecer a Miguel Sandor y bueno, y a todos los que están participando y las que están participando de este evento. Así que muchas gracias. Los dejo con Miguel Osandón, eh, Osandón Consultores, a continuación. Muchas gracias. Gracias, Roberto. En realidad, mi participación va a ser escasa porque hay que dejar a los que saben del tema, pero quiero agradecer también a TPC Group, que es una empresa con la cual nosotros trabajamos también en esta misma línea con varios clientes nuestros y nos da una confianza sobre el trabajo que desarrolla. Y se dio la oportunidad que Carlos Vargas, que es el CEO de TPC Group, conversamos y organizamos esta actividad y gracias también
al Colegio de Profesionales de Ciencias Económicas, que nos permitió también ofrecer este asunto. Así es que eh, vamos a, vamos a dejar, yo dejaría a Luis Castillo, que es el que va a hacer la presentación, porque mi amigo Carlos Vargas tuvo un inconveniente, pero a los dos Luis en realidad los conocí cuando fuimos a la oficina en Perú hace un tiempo atrás. Luis, te dejo la palabra. Buenas tardes con todos. Muy agradecido, Miguel, por la presentación, por la oportunidad y también al Colegio de Profesionales de Ciencias Económicas, y que tiene como a su máximo representante a señor Roberto Lucero. Muy agradecidos por esta oportunidad, por la gestión que han realizado para poder traerles este tema que vamos a compartir, muy, muy importante. Eh, en el cual recientemente las jurisdicciones, perdón, las autoridades tributarias de diversas jurisdicciones en general, esto es un fenómeno regional y global, vienen tomando una participación más activa en cuanto a sus procesos de fiscalización, de auditoría, ¿no? Entonces, en esa línea, en ese sentido de ideas, el sí ha implementado recientemente esta reestructura de la Dirección de Grandes Contribuyentes, mediante la cual justamente enfoca sus esfuerzos en poder fiscalizar, poder obtener mayores ingresos a las arcas nacionales de los grandes grupos empresariales, ¿no? Y dentro de estos grupos se encuentran precisamente este tipo de empresas que están afectas a las obligaciones de precio de transferencia, ¿no? Llámense medianas, grandes empresas, que además de esta condición tienen que cumplir con ciertos requisitos en términos de operaciones con partes relacionadas, ¿no? Somos TPC Group, como bien lo comentaba Miguel, una firma internacional especializada en precio de transferencia. Somos locales en Chile y tenemos presencia también en diversos países de la región, Sudamérica, Centroamérica, y con miras de seguir abriéndonos ante nuestras fronteras hacia Europa. Este, Tenemos 20 años en el mercado, asesorando alrededor de presencia en 20 países, principalmente en temas de compliance de precio de transferencia, todo lo que es los reportes locales, reportes maestros, reportes país por país, asesoría en proceso de fiscalización, planeamientos o estudio de rango de mercado y servicios relacionados como validación de empresas, planeamientos tributarios y legales, ¿no? Más o menos un poco lo que le puedo comentar de la firma. Y sin más preámbulo, le voy a dar el pase a los expositores de fondo que van a desarrollar el tema, ¿no? Muy importante, como les comentaba, ¿no? Ellos son Luis Tuesta, uno de los gerentes técnicos del área, con más de 10 años de experiencia, 12 años de experiencia viendo temas de precio de transferencia, y también Fiamma Guerra, que es la supervisora de precio de transferencia, con más de 8 años también de rubro, con vasta experiencia asesorando a grupos locales y multinacionales. Entonces, sin más preámbulos, muchas gracias una vez más, Miguel, por la oportunidad, al Colegio de Profesionales de Ciencias Económicas también. Le voy a dar el paso a mis compañeros para que continúen con el desarrollo del tema de fondo del presente webinar. Muchas gracias. Ok, un gusto poder saludarlos aquí y tener la oportunidad de hacerle llegar este tipo de experiencias a ustedes, sobre todo la que hemos venido acumulando a través de los años y no solamente en una sola jurisdicción, sino en varias jurisdicciones, ¿no? Lo que nos permite a nosotros trasladarle un feedback hacia ustedes para que vean las tendencias y las diferencias en las formas como las jurisdicciones adoptan los lineamientos de la OCDE que abarcan toda esta normativa de precios de transferencia, algo que cada país en realidad en los últimos años ha venido adoptando de una manera, digamos así, agresiva, y a la par con los procesos de fiscalización que se están dando últimamente, ¿no?
en esta oportunidad nosotros vamos a centrarnos en lo que es, hemos denominado operaciones sensibles de fiscalización en procesos en este tipo de procesos, ¿no? Fiscalización de precios de transferencia en procesos de fiscalización. Entonces, lo que pasa aquí es que ya no vamos, y esto ya manera didáctica de nosotros, no vamos a centrarnos tanto en la parte técnica de lo que es, sino lo que queremos transmitirles, lo que esto representa para, ya sea para las empresas donde ustedes laboran o para sus propias compañías y el riesgo a los cuales están afectos si es que no están alineados a este tipo de normativas, ¿no? Que varía de país a país y en este caso específico Chile, que es un caso bien particular, que conforme han venido pasando los últimos años, ha venido adoptando y siendo más agresivo incluso en sus procesos de fiscalización, ¿no? Por ejemplo, la 1951, que es una obligación que tiene poco tiempo de ser aplicada y por temas de complejidad incluso tiene un mayor riesgo si es que no se lleva a cabo esa declaración de la manera correcta, tal cual lo exige la normativa, ¿no? Entonces vamos a tratar esos puntos, ¿no? Para transmitirles a ustedes todo nuestro feedback y para que ustedes puedan tener en cuenta todos los riesgos que implica, ¿no? En primer lugar, lo que sí siempre partimos es de la definición, ¿qué es precio de transferencia? Para que ustedes entren en el contexto, ¿no? Todo precio que se pacta dentro de las fuerzas de mercado que se dan entre terceros independientes que no tienen ningún tipo de vinculación, se dice que cumple con el principio de plena competencia, ¿no? ¿Ya? Entonces, empresas negocian un precio por un bien o un servicio que se prestan, eh, ambas llegan a un punto de equilibrio y se dice que ese es el precio de mercado y ese criterio es el que predomina o el que determina la oferta y la demanda, ¿no? Que cumple con todas esas condiciones de mercado de libre de competencia que lo podemos encontrar en la definición de cualquier libro de economía. Ese mismo criterio es el que se aplica para precios de transferencia, es decir, las empresas que forman parte de un grupo económico o que son empresas relacionadas porque tienen los mismos accionistas, tienen directivos comunes, ¿no? O son vinculadas porque tienen accionistas que las vinculan de manera indirecta. Entonces, esta normativa lo que te exige es que esos precios que pactan estas empresas no tienen que tener tanta diferencia o no deben de alejarse de la realidad del mercado a la que pactarían en una transacción similar dos empresas que son eh, terceros independientes y que no tienen ningún tipo de vinculación entre sí. ¿Y por qué tanta importancia en esto? Dirán, pero si eso sucede en la práctica, ¿no? Las empresas siempre pactan a precios de mercado, ya sea con sus vinculadas y terceros. Debería ser así, pero usualmente no lo es, ¿no? La mayor parte de contribuyentes, ya sean si forman, principalmente, ¿no? Los que forman parte de un gran grupo económico, siempre llevan a cabo sus estrategias fiscales, ¿no? Y su estrategia fiscal para ellos es hacer o pagar el menor impuesto posible a nivel de grupo, ¿no? Claro que eso visto desde un punto de vista del contribuyente de la empresa es bueno, ¿no? Porque estoy siendo eficiente en mis operaciones, pero se olvida del equilibrio que tiene que existir entre esta regulación de precios de transferencia y los precios que pactan con sus partes relacionadas. En la práctica sucede que muchas empresas toman como política que a los terceros independientes le pactan un precio X, pero a sus empresas relacionadas por ese mismo bien o servicio pactan un 20% menos o un 10% menos, porque bueno, por la misma razón que son empresas vinculadas. Pero el problema surge cuando aquí entra a tallar esta regulación de precios de transferencia, ¿no? Y como partimos del supuesto de que los precios que se pactan intercompanies tienen que ser iguales o similares a los que pactarían los terceros independientes, ahí es donde entra el problema. Entonces, eso es precios de transferencia, ¿no? Que los precios que pactan empresas que pertenecen a un mismo grupo económico o que tienen algún tipo de vinculación entre sí, ¿no? Ya sea por la transferencia de bienes, prestación de servicios, operaciones financieras, etcétera, ¿no? Ese es el concepto básico. Ahora, ¿por qué tiene tanta importancia este tema? Y para que me entiendan el efecto que tiene una manipulación de precios de transferencia, les he puesto un ejemplo bastante sencillo, ¿no? Supongamos que tenemos dos empresas, una que se encuentra
en el país A con una tasa impositiva del 10% y otra empresa que se encuentra en el país B con una tasa impositiva del 25%. Supongamos también que la empresa que está en el país A le vende mercadería a la empresa B por un valor de 500. Entonces, si configuramos una suerte de estado de resultados para cada una de estas empresas, vemos aquí que la empresa en el país A, como ingresos, va a registrar 500, ¿ya? Como costos tiene 400 y la base gravable sobre la cual se tiene que pagar el impuesto a la renta sería 100. Si aplicamos la tasa impositiva ahí, resulta que hay un impuesto a pagar por un valor de 10. Ahora, el mismo caso vamos a aplicarlo para la empresa que está en el país B. O sea, ellos venden sus ingresos, esos bienes, los revenden por un total de 600 y como costos tienen esos 500. Entonces tienen una renta gravable de 100. Y si le aplicamos la tasa impositiva, el impuesto que resultan a pagar es 25, ¿no? En total, como grupo económico, están pagando un 35, pongamos que sean dólares, $35 en total, ¿no? Ahora, ¿qué pasa o qué efecto tiene que esos 500, ese precio de venta de mercadería por 500 le aumente una ligera cantidad, ¿no? ¿Cómo afecta eso al pago de impuestos total a nivel de grupo? Entonces, supongamos aquí que ya no lo venden a 500, sino a 550, ¿no? Bajo las mismas condiciones solamente estamos alterando el precio. Entonces, si nos fijamos en la estructura de estado de resultados que hemos configurado inicialmente para cada caso, tenemos que la empresa A, en vez de registrar 500, ahora registra 550. Sus costos no han variado, ¿no? Tiene 400 y su base de renta gravable, en este caso su RLI, renta líquida disponible, según Chile, no es 150. Si aplicamos la tasa impositiva del 10%, resulta que la empresa A paga un impuesto de 15. Lo mismo vemos para el caso de la empresa B. Entonces, sus precios de venta no han variado, sigue obteniendo los 600, pero sus costos sí han aumentado. Ya no es 500, sino es 550. Entonces, como renta gravable ahora va a tener 50 y si le aplicamos la tasa impositiva, va a resultar que el impuesto que paga es 12.5. Si sumamos esos dos impuestos como grupo ahora pagan 27.5. Ahora, comparemos, el caso inicial, como grupo pagaban $35 y ahora con una manipulación de precios, ¿no? Por la venta de esa mercadería, ahora como grupo pagan 27.5. El solo hecho de variar, incrementar levemente el precio de venta hace que como grupo a nivel total se ahorre unas $7.5 de impuesto, ¿no? En este ejemplo, ¿no? Entonces, se dan cuenta del efecto que tiene esta manipulación de precios entre partes relacionadas. Esa es la importancia que tiene esta regulación. Este mismo ejemplo, llévenlo a la cantidad de operaciones que tienen los grupos económicos y por los montos exorbitantes a las cuales ellos pactan sus transferencias de bienes, los financiamientos, las tasas de interés que pactan, las tasas de royalty que pactan por la transferencia de intangibles, los markup que aplican por la prestación de servicios o por los servicios que reciben de sus partes relacionadas, ¿no? O sea, hay los efectos que tienen esto, si lo vemos a nivel consolidado y a nivel de evasión fiscal, es muy importante y es justamente la razón por la cual existe esta legislación de precios de transferencia y que cada jurisdicción lo ha venido adoptando a lo largo del tiempo. Chile, en este caso, ha venido adoptando poco a poco esta regulación, ahora con lo que hay ya la obligación de declarar la 1951 hace 2 años, o el reporte maestro, el reporte país por país, ¿no? Y así conforme han venido adoptando este tipo de documentos que tienen que declarar los contribuyentes, en otras jurisdicciones existen también otro tipo de obligaciones relacionadas a precios de transferencia, que es, por ejemplo, el test de beneficio. Chile aún no lo tiene, pero tengan la seguridad que de aquí a un año o un par de años más también lo va a adoptar. Entonces es muy importante que aquí las compañías hagan o le presten importancia a este tipo de regulaciones que hay y se ordenen ya desde un inicio para que al momento que lleguen las fechas de declarar o surjan estas nuevas obligaciones, como el test de beneficio, ya se encuentren preparadas para afrontar este tipo de situaciones sin ningún tipo de riesgo por temas de contingencia que puede haber en los precios que pactan con sus partes relacionadas, ¿no? ¿Y a qué nos lleva todo esto? Todos estos efectos, que obviamente si nos ponemos en la otra cara de la moneda, el servicio de impuestos internos, cuando ya cierran los procesos de declaración, por ejemplo, que en este caso que ya se viene, que es septiembre,
cuando se cumple la prórroga, una vez que se cumplen todas las fechas de vencimientos, ellos tienen, al igual que otras jurisdicciones, como una base de datos en las que identifican qué empresas han declarado con pérdida, qué empresas están declarando con contingencia, en las cuales mandan notificaciones de solicitudes de los estudios de precios de transferencia, etcétera, ¿no? Esos detalles, factores que son tan importantes, lo voy a explicar aquí, por ejemplo, mi compañera, la supervisora que es Fiamma Guerra, punto a punto por punto, para que ustedes puedan entender y lo tomen como recomendación esta importancia que tienen, y si es el caso de su compañía, por favor, pueden hacer las consultas que quieran, pueden preguntarnos, ahí tienen el chat activado, para fin de que nosotros podamos ayudarlos de repente ya sea al final de esta exposición, y así puedan resolver todas las dudas que tengan, ¿no? Tú y pase a mi compañera, a fin que les pueda explicar cada uno de estos puntos. Ya. Ya, genial. Entonces, entendiendo un poco lo que estaba mencionando Luis Toesta, la importancia de precio de transferencia es que ahora vamos a evaluar cuáles son esos factores que exponen a las empresas a una fiscalización. Como primer punto tenemos las transacciones intercompañías que comprenden montos significativos. Este es uno de los principales factores a tomar en cuenta, que es la materialidad de las operaciones informadas. ¿Qué pasa si nosotros hablamos de potenciales contingencias? Los fiscalizadores van a tomar en cuenta aquellas operaciones que son más materiales, que tengan montos más altos y más significativos. ¿Por qué? Porque ellos no van a agotar todos sus recursos en fiscalizar montos de repente de $1000 y montos pequeños que no van a justificar todos los recursos que están incurriendo, ¿no? Por eso es que siempre le ponen el ojo a estos montos que son mayores, porque si se presenta un ajuste por precio de transferencia, este va a ser significativo. Entonces va a ser mucho más rentable para estos fiscalizadores y sobre todo para la administración tributaria. Y por eso es que es uno de los factores que más se toma en cuenta. Por otro lado, también tenemos el caso de las transacciones con paraísos fiscales. En este caso, en Chile nosotros tenemos una lista de cuáles son estos paraísos fiscales, está en el numeral 2 del artículo 31D de la ley del impuesto a la renta. Entonces, cada vez que se declare montos significativos y transacciones con operaciones con paraísos fiscales, siempre van a ser objeto de fiscalización. Van a poner el ojo sobre esas operaciones. Entonces, es importante que se pueda reconocer y que se pueda siempre establecerse o regirse bajo los lineamientos de precio de transferencia. Por otro lado, también tenemos el caso de las utilidades por debajo de los resultados del sector. ¿Qué pasa? A veces nosotros cuando declaramos, en este caso en el Servicio de Impuestos Internos, cuando la empresa está obligada a declarar ya sea la 1907 o la declaración de la 1951, se declara con pérdida. Cuando se declara con pérdida e incluso en años anteriores también se está declarando con pérdida y encima se ha tenido operaciones con partes vinculadas, se puede entender como una manipulación de precios o que de repente se está vendiendo un menor precio o cuáles han sido esos factores, ¿no? Que siempre se van a alinear en temas de precio de transferencia. Entonces, estos son principalmente los factores que se van a tomar en cuenta. Nosotros tenemos un caso muy particular en el que una compañía ha presentado pérdidas operativas recurrentes por un pago de bono a socios. ¿Qué pasa? Que la casa matriz ha calculado este pago de bonos de acuerdo al resultado global del grupo y no bajo el resultado local. Esto produce de que la empresa haya tenido pérdidas recurrentes año tras año. Sin embargo, esta es una contingencia por donde se vea. Este tipo de casos es lo que se deben evitar para evitar riesgos, evitar contingencias y alinearnos, como mencioné, bajo los lineamientos de precio de transferencia. Por otro lado, en el caso de las variaciones significativas de los indicadores de rentabilidad de la compañía respecto a los periodos anteriores. ¿Qué pasa?
que a veces las compañías sí presentan rentabilidad, sin embargo presentan una rentabilidad que está por debajo del rango de valores de mercado. ¿Qué pasa? Por ejemplo, hay veces en que una empresa puede tener un 5% y las empresas que realizan la misma actividad tienen un rango de 8 a 13%. Esta compañía se va a encontrar por debajo en comparación con lo que de repente venía ocurriendo años anteriores, ¿no? Entonces, esto puede suceder, puede darse de repente por gastos extraordinarios, por incremento en inversiones y muchos otros factores que pueden intervenir en esta baja rentabilidad, pero siempre es importante que se pueda tener bien documentado. Sin embargo, muchas compañías no lo manejan así. Entonces, sí, es importante que año tras año se pueda hacer una evaluación de su rentabilidad y poder siempre tener cuál es la justificación de por qué está ocurriendo ello, ¿no? Si se debe a factores de precio de transferencia o de repente a condiciones propias del mercado que no han no han interferido con el tema de las operaciones que pueden haber realizado Intercompany. Eh, por último, por último factor de los muchos en realidad que hay, tenemos el caso de las inconsistencias en la información declarada. Este es un factor importante porque en realidad es muy recurrente entre las compañías. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces nuestro insumo principal para nosotros poder realizar análisis a nivel de precio de transferencia son los estados financieros de la compañía. Nosotros como consultores siempre solicitamos estados financieros auditados, sin embargo muchas de las compañías no cuentan con esta información, entonces se realiza un análisis con sus estados financieros internos. Pero ¿qué pasa? De repente se realiza la declaración de renta y se utiliza una información diferente a la declarada en sus estados financieros internos. ¿Qué puede causar esto? Que hay una variación en los indicadores de rentabilidad que se está presentando. Entonces, cuando existe esa diferencia, la empresa va a ser revisada con mayor profundidad y el riesgo va a ser para el contribuyente. Es por eso que siempre es importante hacer este cruce de información. Otro tipo de inconsistencias que es muy recurrente, sobre todo en grupos, es la falta de comunicación contable que hay entre las empresas. Se ve muchas veces que de repente una empresa está registrando una operación como venta y la otra empresa lo está registrando como un reembolso. Es importante reconocer cuál es la verdadera naturaleza de la operación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de un reembolso no se aplica un margen de por medio, en el caso de una venta sí se debería aplicar un margen de promedio. Entonces, todo lo que se declare en una empresa debe ser la imagen de lo que se declara en la empresa vinculada, ¿no? Otro caso muy recurrente también es el tema de montos. A veces la diferenciación de montos es extraordinaria. De repente una empresa registra o declara una venta por $1 millón y la otra empresa por $3 millones, $10 millones. Entonces, siempre hay que tener en cuenta que es importante que las empresas, sobre todo de grupo, puedan tener una comunicación y puedan tener un cruce de información en el cual les sirva como sustento y que todas las empresas estén alineadas y que que cuenten con una información consistente, ¿no? Estos más que todo son algunos de los factores principales que usualmente los fiscalizadores le ponen más el ojo y siempre están al acecho de ello, ¿no? Adicional a estos factores que exponen a las empresas, hay operaciones que se llevan a cabo entre empresas vinculadas, que son las más riesgosas, que mayormente son revisadas por la administración tributaria y una de ellas son las transacciones financieras, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando una empresa o grupo económico pacta operaciones de financiamiento a las demás empresas del grupo,
no lo materializan en un contrato. No se establece cuáles son las condiciones, como por ejemplo el plazo, eh, la fecha de vencimiento, la moneda, en qué moneda se está pactando, cuál es el monte capital, la tasa de interés, e incluso en la mayoría no pactan una tasa de interés y lo manejan a nivel de balance, sin que se pacte intereses, ¿no? Entonces, esto va a tener un riesgo para la compañía. ¿Por qué? Porque para la que presta, no va a percibir ingresos por esta operación. Sin embargo, no va a causar problemas para quien recibe, pero no es lo ideal. Lo ideal es siempre que se pueda pactar una tasa que esté dentro del rango de valores de mercado, siempre a fin de reducir estos riesgos, ¿no? Sobre todo para la que presta eh, este financiamiento o este capital. Entonces, muchas empresas en algunos casos pueden hacer una adición al impuesto a la renta. Se hace una adición de intereses presuntos que se debieron cobrar por estas operaciones. Sin embargo, no es la recomendación, no es lo que nosotros recomendamos. Lo que nosotros recomendamos siempre es que se pacte una tasa a valor de mercado, que se asesoren si van a tener ese tipo de operaciones hacia una parte vinculada, o se va a solicitar algún préstamo de la casa matriz, o siempre se tenga un estudio de rango de mercado que sustente cuál es esa tasa, ¿no? Y que cumpla con el principio de plena competencia, y que siempre evalúe cuáles son los principales criterios para establecer esta tasa, ¿no? Como se mencionó, en realidad la normativa de precio de transferencia lo menciona, es importante evaluar cuál es el riesgo de la jurisdicción y cuál es el riesgo del deudor y cuál es la jurisdicción en la que se encuentra. Entonces, es importante que se encuentre con esto, con esta información para cumplir con los lineamientos de precio de transferencia, ¿no? Entonces, acá tenemos un caso, en realidad, cuando una empresa solicita un préstamo a una entidad bancaria, en realidad, siempre se evalúan en realidad varios indicadores, como el indicador de liquidez, de solvencia, de flujo de caja, y si estos flujos cubren los costos de financiamiento que se pactarían, ¿no? Entonces, supongamos que de esta evaluación la empresa califica para recibir un préstamo de 10 millones, pero esta empresa necesita un capital de 20 millones. Entonces, ¿qué hace? En lugar de recurrir al banco, puede recurrir a su casa matriz, que le va a otorgar esta cantidad de dinero que necesita, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, son los 20 millones. Sin embargo, como mencionamos, la empresa solo está en la capacidad de recibir 10 millones. Entonces, hay un exceso de capital que se está brindando a esta empresa. Entonces, ante un proceso de fiscalización, siempre va a ser revisado y siempre va a ser observado. Es importante tener en cuenta este riesgo que puede presentar para la empresa, ¿no? Porque como ya en muchas jurisdicciones se está dando el tema del evita tributario, que dice que el límite para deducir los intereses por préstamos es el 30% de su evita del ejercicio anterior. Es por eso que nosotros en esta presentación estamos tomando en consideración para que ustedes puedan analizar y si es que tienen este tipo de operaciones, puedan darle una mayor chequeada y puedan tomar estas recomendaciones en cuenta para que puedan evitar contingencias y futuros riesgos que puedan existir en sus compañías, ¿no? Ahora le doy el pase a Luis Tuesta para que pueda continuar con algunos conceptos adicionales. Sí, ¿qué tal? No, sí, como comentó mi compañera Fiamma, ¿no? O sea, este tema de las transacciones financieras es bien revisado por las administraciones tributarias, sobre todo por
la capacidad de endeudamiento que puede tener cada empresa que pertenece a un grupo económico, ¿no? Usualmente las que tienen excedente de fondos o la misma matriz es la que financia a esta empresa necesitada de capital, ¿no? Debido a que esta de por sí sola, de repente, ante una solicitud a un banco o el sistema financiero, no califica para el monto que ella requiere, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? La matriz, al darle un monto mucho más alto de lo que normalmente le daría un banco, que es un tercero independiente, obviamente le va a pagar más intereses de lo que normalmente ella puede asumir, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Va a tener mayor gasto por estas operaciones y eso ya de por sí, al no calificar como tal, como empresa sujeta a crédito por dicho monto, va a ser observado por parte de las administraciones tributarias. Y es lo que está pasando últimamente, ¿no? Ese es el riesgo, hay un riesgo bastante alto en este tema, sobre todo cuando no hacen un análisis o cierran un análisis que no toman en cuenta el riesgo crediticio que presenta cada uno de estos solicitantes de crédito, ¿no? Llamémoslo así. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa dentro de los grandes grupos económicos, ¿no? Gran parte de ellos emplean la figura de lo que es el cash pooling, ¿no? eh, para no recurrir al banco, ¿no? Para no recurrir al banco, lo que hacen es, o ya sea una empresa del grupo, que centralice todos los excedentes de fondos que tienen, las que presentan excedentes de fondos, ¿no? Para trasladárselas a aquellas empresas que necesitan capital, que necesitan este financiamiento, ¿no? Entonces, o una empresa o abren una cuenta en un banco, ¿no? Abren una cuenta en un banco para que a través de esa cuenta una de las empresas maneje todos esos excedentes, ¿no? Esa transferencia de fondos. Entonces, cuando nosotros hablamos de las regulaciones de precios de transferencia para este tipo de operaciones, siempre el comparativo es frente a una operación que se hubiera dado entre terceros independientes, un contribuyente y un banco, ¿no? Entonces, ¿cuál es la figura usualmente que se ve en el mercado? El banco es un captador de fondos, ¿no? Capta fondos para colocarlos. Entonces, cuando por esas captaciones de fondos paga una tasa de interés pasiva y por esas colocaciones de fondos cobra una tasa de interés, una tasa de interés activa, perdón. Entonces, bajo ese contexto, si nosotros hablamos que el comparativo siempre es con un tercero independiente, esa misma figura aplicaría aquí en este instrumento financiero que es el cash pooling, ¿no? Aquella empresa que centraliza el fondo actúa como si fuera un banco, ¿no? Cumple esa función específicamente para este tipo de operación. Capta los fondos o concentra los excedentes de capital que tienen cada una de estas empresas del grupo y la traslada hacia aquellas que necesitan este capital. Entonces, ¿qué pasa? Al hacer el símil con un banco, para estas captaciones, para las empresas que entregan sus fondos, se les paga una tasa de interés pasiva, pactan una tasa similar, y para aquellas que reciben estos fondos, ellas pagan a esta empresa centralizadora una tasa de interés activa a fin de que todo ese beneficio se quede dentro del grupo, ¿no? Pero ¿cuál es el problema aquí? Bueno, no tanto el problema, depende si es que el análisis lo plantean de la manera correcta, ¿no? Aquí no toman en cuenta el riesgo o el score crediticio que presenta cada cliente, su capacidad de endeudamiento, si lo que solicita va a ser cubierto con los flujos de caja que generan estas empresas en los años o en los plazos que se han pactado, ¿no? Entonces, ahí es donde se cae este análisis. Entonces, esto siempre nosotros, cuando tomamos tenemos estos casos, específicamente ya nuestros clientes que hemos visto anteriormente, siempre revisamos esto y hacemos los ajustes respectivos, ¿no? Analizando el riesgo de crediticio que presenta cada una de las empresas, porque es lo que se debe hacer y es la manera correcta de hacerlo, ¿no? Y de esta manera sí reducimos este tipo de riesgos que pueden existir en este tipo de instrumentos financieros que son típicos en los grandes grupos económicos, ¿no? No sé si hasta aquí tienen alguna consulta, algo que no les ha quedado claro, igual lo pueden ir haciendo al chat, ¿no? A fin de nosotros poder ayudarlos, ¿no? Con toda confianza, no se preocupen por eso, ¿no? No, pero si todo está claro hasta aquí, vamos a continuar con estos puntos, ¿no? Otro tema también que pasa en estas operaciones son el tema de las garantías. Entonces, ¿qué pasa? Y esto está muy, muy amarrado a lo que es el tema del riesgo crediticio, ¿no? Obviamente, si una empresa solicita un crédito y no cumple con las condiciones, solamente por ahí, o tiene un aval,
o entrega un bien a manera de garantía para poder acceder al crédito, ¿no? Entonces, esto también se tiene que tomar en cuenta cuando se hacen el análisis de precio de transferencia de este tipo de operaciones. ¿Por qué? Porque esto afecta, sí, el score crediticio de la compañía, mejor dicho, reduce su riesgo, ¿no? Eh, la figura de aval y la figura de garantía tienen un efecto directo en el costo del financiamiento que puede adquirir una empresa, ¿no? Por ejemplo, si lo vemos a nivel de rating crediticio, según su clasificación, una empresa puede tener, así de por sí, puede acceder a un monto específico de financiamiento por una determinada tasa, no sé, pongámosles así, un 8%, ¿ya? Pero si la empresa tiene un aval de por medio que garantiza el cumplimiento de la obligación de ese crédito, entonces ese 8% puede verse reducido a un 7%. Depende mucho, ¿no? Eso está asociado a su rating crediticio, ¿no? Si lo vemos de esa manera, entonces decimos que un aval de por medio en esta solicitud de crédito mejora su rating crediticio, su score crediticio, ¿no? Ahora, si a esa misma operación se le adiciona una garantía, ese riesgo crediticio puede mejorar, entonces se puede reducir, mejor dicho, y si antes era un 8%, con el aval se puede reducir a un 6%, con esta garantía puede reducirse a un 5% o un 4%, ¿no? Entonces, importa mucho ver también si cuando se llevan a cabo este tipo de operaciones financieras, hay este tipo eh, de parámetros, ¿no? De condiciones que se cumplen ante la solicitud de un crédito, porque recuerden que el comparativo siempre es con un tercero independiente, y cuando un banco evalúa a un contribuyente para una solicitud, para tener una solicitud de crédito, no en función al nivel de sus ventas, sino que analiza sus principales indicadores de liquidez, de solvencia, ¿no? Y la capacidad de flujo que puede generar a futuro. Y sobre ese flujo, perdón, si es que el flujo que genera cubre al menos el 30% aprox, ¿no? De esos intereses que tiene que pagar por el contribuyente por esta solicitud de crédito, ¿no? Ese es el efecto, lo que se tiene que tener en cuenta cuando se hace un análisis de este tipo de operaciones, ¿no? Sobre todo, ¿por qué resaltamos esto? Porque justamente las transacciones financieras son las más observadas en estos procesos de fiscalización, ¿no? ¿Por qué? Porque no hacen un análisis en la mayoría de casos que hemos visto y que hemos asesorado, no toman en cuenta el riesgo crediticio que presenta cada contribuyente. Hacen un análisis directo como si la empresa, la capacidad de flujo de la empresa, o mejor dicho, asumiendo que la capacidad de flujo que genera la empresa cubre esos costos de intereses, cuando muchas veces no es así, ¿no? Entonces, es un punto muy importante que siempre tienen que tomar en cuenta, y si tienen el caso de su compañía propia o de la empresa donde laboran, esto esperamos les pueda servir como para despertar la curiosidad e ir revisando si las cosas van bien o las cosas van mal, o si es que hay que hacer algún ajuste de por medio, ¿no? Eso es respecto a las transferencias de las transacciones financieras. Pero otra de las operaciones más comúnmente observadas que se dan en la práctica y que últimamente, no solo en Chile, sino también en otras jurisdicciones están siendo bastante fiscalizadas, es el tema de la transferencia de intangibles, ¿no? Específicamente aquí lo más visto es los royalties, las tasas de regalías que se pagan por la cesión de uso de marcas, ¿no? Lo que se ve en la práctica es que muchas veces los accionistas son propietarios de un intangible, una marca, dan una cesión de uso este intangible a a la compañía, y les cobran sí, ¿no? Una tasa de royalties por este intangible cedido, ¿no? Primero, que estas tasas de royalties que se pactan tienen que estar a valores de mercado. Eso es lo primero, ¿ya? Pero últimamente a estos en los procesos de fiscalización están siendo amarrados ante una solicitud de un análisis DEMPE, que demuestre quién desarrolló este intangible, quién invirtió, quién tiene registrado su nombre, ¿no? O si es una persona natural, una persona jurídica, o si ese pago de intangible de repente participaron varios en su desarrollo y en su fortalecimiento de imagen en el mercado, y por lo tanto una sola persona natural o jurídica no necesariamente tiene que recibir todos esos cobros de regalías, sino que tiene que ser prorrateado en función a la participación que han tenido cada uno de estos integrantes en el desarrollo
de esta marca, de este intangible, ¿no? Otra cosa que también se tiene que demostrar aquí es, es que en realidad este intangible le aporta valor a la compañía que lo está explotando comercialmente, ¿no? O al menos que demuestre potencialidad de que le va a permitir mantener su misma posición comercial o mejorándola a nivel conforme pasan los años, ¿no? ¿Qué pasa en la práctica? Muchas veces no es así y los procesos justamente de fiscalización atacan esto porque hay empresas que pagan regalías a sus accionistas, que usualmente son los propietarios de estos intangibles, ¿no? Pero sus ventas, en vez de ir en su vida o al menos mantenerse en el mismo nivel, han venido cayendo. Entonces, eso es un punto para que le da un punto a favor de los fiscalizadores que les permite revisar esto a mayor profundidad y les permite demostrar que en realidad este intangible o esta cesión de uso intangible de esta marca no le está aportando valor a la compañía o no tiene un reconocimiento en el mercado a fin de que sea válido estos gastos de regalías, estos gastos que están deduciendo estas compañías por el pago de estos royalties, ¿no? Eh, Todas las jurisdicciones adoptan estos lineamientos de la OSD y que están justamente en este plan, uno de los planes de acción BEPS que incluye este análisis de EMPE, ¿no? Perú lo está adoptando, o sea, las fiscalizaciones que hay aquí sobre intangibles pasan, solicitan este tipo de informes, está pasando también en algunos casos en Honduras, en Panamá, ¿no? En Guatemala y en Chile también, ¿no? Ya se están viendo, se están notando este tipo de fiscalizaciones por este tipo de operaciones, ¿no? Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado en tener toda la información que documente quién desarrolló la marca, quién invirtió, quién, ante una sesión, quién asume los gastos de mantenimiento o de su posicionamiento en el mercado y muchos otros parámetros más que se tienen que tomar en cuenta, muy aparte de que la tasa de royalty que tienen que pactar también que tiene que estar a valor de mercado, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto, no? Porque, miren, siempre se busca, cuando hay un proceso de fiscalización, siempre se buscan precedentes, ¿ya? Ya sea un proceso de fiscalización en Chile, un proceso de fiscalización en Perú, un proceso de fiscalización en Guatemala, o sea, siempre buscan precedentes ante una operación que está siendo revisada en un proceso, en una controversia, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá hemos puesto como referentes estas observaciones que han habido, ya que ha sido una discusión técnica en un proceso de fiscalización a nivel de tribunal fiscal, ¿no? Que revisa esto, ¿no? Entonces, miren, aquí en este caso específico, en una resolución, una empresa, aquí se menciona que una empresa acredita el uso real de la marca en un informe técnico, incluso tenía un informe de tasación del valor de la marca, ¿no? Y evidenciaban esto con fotografías, con el derecho de uso, ¿no? Pero, ¿qué pasaba? Que todo este gasto que asumió la compañía por el pago de estos royalties, eh, no, no, no lograron sustentar que en sí este intangible le aportaba un valor a la compañía, porque al menos sus ventas no se venían incrementadas y la compañía tuvo una decaída en sus niveles de ingresos en los años en los cuales se estaba usando este intangible. Entonces, por más que tenían fotografías del uso de la marca, que tenían un informe de valorización de la marca, incluso que tenían una tasa de royalty de mercado, no fueron aceptados como gasto deducible estos pagos de royalty, justamente porque se demostró o el contribuyente no tuvo los documentos necesarios para demostrar que en sí este intangible le aportaba valor a la compañía, ¿ya? ¿No? Entonces, este es el gran riesgo de esta transferencia de intangibles, porque sucede que muchas veces en la práctica encontramos este tipo de operaciones por montos bastante significativos en un ejercicio, 2 millones, 3 millones de dólares incluso, ¿no? Entonces, imagínense que ya habiendo declarado renta y todo, y les abren un proceso de fiscalización y tienen como un gasto deducible de 3 millones de dólares, les rechacen la deducibilidad de esos gastos, ¿no? Entonces, el riesgo es bastante alto. Entonces, cada vez que tengan una operación así, por favor, nuestra recomendación siempre es que se asesoren, ¿no? Y tengan en cuenta toda la normativa que regula este tipo de operaciones a fin de que reduzcan estos riesgos eh, ¿no? Deducibilidad de gastos que están asociados a este tipo de operaciones, ¿no? Acá también tenemos varios casos, ¿no?
Y, por ejemplo, uno de esos casos es que la empresa no acreditó que se tratara de una marca reconocida, ni que tenga una posición en el mercado. También, y que no podía demostrar que esto en realidad le genera un beneficio económico a la empresa. Entonces, también pasa esto así, que por más que hayan pactado una tasa de royalty del mercado, todo ese gasto que lo consideraron como deducible para el efecto del pago de impuesto a la renta fue rechazado como deducible y se le efectuó una reparación a la empresa, ¿no? Y ojo que estoy hablando aquí a nivel de tribunal fiscal, o sea que aparte, cuando la administración tributaria ya los fiscalizó, lo revisó, no se llegó a una conclusión entre ellos, pasó al tribunal fiscal y ahí es donde el tribunal fiscal ya decidió esto a favor de la administración tributaria, porque el contribuyente en sí no pudo demostrar o no tuvo los documentos para sustentar que en realidad este intangible le aportaba valor a la compañía, ¿no? Entonces, aquí es muy importante, cuando hay este tipo de operaciones, demostrar y tener toda la documentación que sustente en realidad que ese intangible que está siendo explotado comercialmente y lo que está siendo explotado comercialmente le permite a la compañía mantener una posición comercial y mejorarla ya no sea en ejercicio, sino en el tiempo, ¿no? Quién la desarrolló, quién la tiene registrada, quién es el propietario. Es muy importante toda documentación asociada que a esta operación que esté ahí archivada y sea utilizada como sustento ante un eventual proceso de fiscalización, ¿no? No sé si ahí está todo claro, ¿no? O alguna duda, por favor, háganse llegar sus comentarios ahí al chat, que ya nosotros vamos a poder apoyarlos en cualquier consulta que puedan haber, ¿no? ¿Qué recomendaciones? Bueno, lo mismo que les estoy comentando, ¿no? Tener toda la documentación de sustento asociado a ese intangible, un registro de gastos de las inversiones que se hacen, usualmente en los contratos que hay que pactan entre el accionista y el contribuyente, quién asume el gasto de mantenimiento, la publicidad, para así fortalecer y mantener el nivel de posicionamiento que tiene esta marca, o es el propietario, o es el que lo explota comercialmente, o es un 50-50 cada uno. Todo eso tiene que estar bien documentado bajo un contrato, con los términos claros, a fin de evitar observaciones por parte del Servicio de Impuestos Internos, ¿no? Y el análisis de EMPE obviamente es recomendable si existen este tipo de operaciones se lleve a cabo de una manera correcta y bien sustentada, ¿no? Porque si hay varios propietarios, esto usualmente pasa en los grupos, ¿no? Hay como de 10 empresas que conforman el grupo, 3 o 4 han participado en el desarrollo de este intangible y le han invertido, ha habido gastos, ¿no? Entonces, cuando la matriz cobra regalías por este intangible, usualmente cuando la matriz de repente tenía una participación mínima, ¿no? Y la mayor participación en el desarrollo de este intangible la han tenido las otras empresas. Entonces, esas cosas también son bastante observadas en un proceso de fiscalización de este tipo de operaciones, ¿no? En general, todo documento que sirva para sustentar este tipo de operaciones y que acredite que en realidad le aporta un beneficio comercial a la compañía, tiene que estar documentado. Puedes tener tu tasa de royalty a valor de mercado, que es lo primero que se preocupa la mayoría, ¿no? Ya estoy pactando mi tasa de royalty y no voy a tener ningún problema porque está dentro del rango de valores de mercado, ¿no? Es correcto, pero te estás olvidando de la parte que hay detrás de todo ese proceso, ¿no? Entonces, eso siempre hay que estar al tanto para que no puedan tener ningún riesgo en este tipo de operaciones, ¿no? Y el otro tema es los servicios, ¿no? Es típico entre las empresas de un mismo grupo o entre partes relacionadas que se presten servicios entre ellas. Usualmente, a nivel del grupo económico, la matriz es la que presta servicios de apoyo administrativo a las demás empresas del grupo, ¿no? Estos servicios o pueden calificar de alto o de bajo valor, ¿no? Dependiendo de si son servicios netamente de apoyo administrativo o si son servicios de asesoría corporativa o servicios de gerenciamiento, ¿no? Entonces, si esto lo aterrizamos a nivel de la práctica de precios de transferencia, estos servicios tienen rangos de markup diferenciados, ¿no? En la práctica, aprox, los servicios de apoyo administrativo o de back office están entre un 4 y un 8% de markup aplicado sobre costo y gasto. Y los servicios de asesoría corporativa de gerenciamiento están entre un 8.5 a un 12, ¿no? Que varía unos cuantos puntos porcentuales año a año, ya sea hacia arriba o hacia abajo, ¿no?
¿Por qué les resalto este punto? Porque, bueno, en otras jurisdicciones, y es lo que le comentaba hace un momento atrás, en el caso de Perú, por ejemplo, ¿no? Muy aparte de declarar el estudio de precios de transferencia que aquí se conoce como reporte local, ¿no? Si hay servicios, si es que el contribuyente en ese ejercicio ha recibido servicios de sus partes relacionadas, aparte de tener la obligación de declarar, tiene también la obligación por norma de contar con un servicio de test de beneficio que demuestre que los costos y gastos asignados por su parte vinculada, que le prestan el servicio, han sido alocados correctamente y que eh, pacten un markup que corresponda con valores de mercado muy aparte de que cumplan otros test de fehaciencia, duplicidad, test de la accionista, etcétera, ¿no? O sea, en Chile todavía no existe esta obligación, pero como les comenté, Chile cada año va adoptando más medidas en esta normativa de precios de transferencia, que lo más probable es que esto sea obligatorio ya en Chile, si no es en este 2024, en 2025. ¿No? Y como las fiscalizaciones siempre son retroactivas, entonces siempre es recomendable que ante una operación así tengan esto bien documentado, bien diferenciado, qué tipo de servicio es. Muchas veces, como comentó Fiamma también anteriormente, mezclan lo que son los servicios de back office con reembolsos, no tienen una diferenciación adecuada. Por ejemplo, servicios logísticos tienen un rango de márgenes de mercado diferenciado, los servicios de TI, ¿no? Servicios de back office. Entonces siempre hay que tener cuidado y diferenciar bien las operaciones a fin de que se refleje tanto entre las dos partes vinculadas que llevan a cabo esta operación, una sea imagen de la otra, ¿no? El espejo, ¿no? Como comentó Fiamma, ¿no? Porque muchas veces pasan que las operaciones no cruzan, una no informa un servicio, no recibe otro servicio en la otra, entonces ahí vienen los problemas cuando hay unas revisiones fiscales en estos temas, ¿no? Eso es lo que le hemos querido transmitir. Hay hay unas ciertas eh, características que cumplen los servicios de valor agregado, ¿no? De bajo valor, o sea, que son prácticamente servicios de apoyo, que no son del giro principal del negocio, que no implican un alto riesgo para el prestador de servicio, ¿no? Etcétera. Hay en realidad una variedad que ténganlo por seguro que de aquí ya sea en el 2024 o 2025 en Chile se lo va a poner bajo norma, entonces hay que estar preparado ya desde un primer momento, ¿no? ¿Cuáles son nuestras recomendaciones y nuestras medidas de prevención? Que usualmente en la práctica siempre hacen las declaraciones, cuando ya se acerca los niveles de declaraciones recién se genera la preocupación de hacer el estudio de precios de transferencia, ver si mi precio pactado está a valor de mercado o no, cuando ya se declaró renta incluso. Entonces, lo recomendable aquí es siempre hacer un análisis preliminar antes del cierre del ejercicio, a fin de tener identificado alguna potencial contingencia y plantear los ajustes respectivos de tal manera que al cierre del 2023 eh, todo esto esté corregido y los riesgos por precios de transferencia prácticamente lo hayan producido en su totalidad, ¿no? Y puedan declarar de manera normal, sin ningún tipo de preocupación y sin ninguna multa por estos temas que le pueden imponer eh, el Servicio de Impuestos Internos, ¿no? Siempre cruzar la información que se declara en renta con los estados financieros internos, los auditados en el caso los tengan, ¿no? Porque las revisiones cuando hay las notificaciones que envía el Servicio de Impuestos Internos, la información al nivel que lo piden es bastante complicado trabajarlo, sobre todo que los contribuyentes no lo tienen de esa manera, ¿no? Piden información financiera segmentada, el detalle de todas las facturas que cruzan con los montos informados, etcétera. Hay un montón de este tipo de problemas a los que se enfrenta el contribuyente cuando tiene encima un proceso de fiscalización, ¿no? No sé si hasta ahí han tenido alguna consulta, algo en particular. eh, ¿No? A ver, creo que en el chat, ¿no? A ver, tenemos aquí una consulta de Claudio Cerezo, ¿no? Él nos comenta, me dice,
Si bien es cierto que estamos analizando el impacto que produce la manipulación de precios de transferencia, también se estaría impactando el impuesto final del global complementario de los inversionistas que tendrían que aplicar un crédito más bajo, ¿no? Mi pregunta es, ¿cuán- ¿cuánto recauda finalmente un país y el otro, pero si los dos países recaudan menos, dependiendo de dos factores? Uno es al comparar las tablas del global complementario de los países y lo otro es en qué país usaron mayor crédito. ¿Será así? A ver, bueno, entiendo tu pregunta, creo que lo estás planteando de una manera general, pero te comento que cuando analizamos operaciones de crédito, hay varios factores que se toman en cuenta, ¿ya? Y todo se tiene que regir en función a lo que indica la normativa. Uno es el riesgo del deudor. Otro, la jurisdicción en donde se está usando ese capital, ¿no? Y el destino al cual que ha tenido. Si existe una garantía de por medio, si existe, no sé, algún aval, ¿no? El score crediticio que presenta la compañía, etcétera, ¿no? Entonces, en función de esas características, esos parámetros, se evalúa. Muy aparte, es el efecto que tienen en la diferencia de tasa impositiva que pueden tener, eh, que puede existir en cada jurisdicción en la cual se ubican estas empresas. Porque recuerda que el tema de precios de transferencia es evitar el traslado de utilidades, ¿no? O inflar los costos en aquellas empresas en las cuales las jurisdicciones donde se encuentran presenta una mayor tasa impositiva en la otra. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, como le explicó Fiamma, ¿no? En la práctica sucede que muchas empresas tienen operaciones de financiamiento con su parte vinculadas y no pagan tasa cero, ¿no? O sea, para el contribuyente que es gasto, que debería ser gasto, que califica como gasto, si lo vemos solamente de ese contribuyente, ahí no tendrías una contingencia, porque no está deduciendo gastos por este tipo de operación. El problema ahí es para la que presta, ¿no? Y es por eso que se recomienda que el escenario ideal es que ninguna de las partes tengan riesgos por este tipo de operaciones. Y es por eso que se recomienda que se pacte una tasa que se encuentre dentro del rango de valores del mercado, a fin de que no solamente una no tenga riesgo, sino que, sino que ninguna de ambas partes no presenten este riesgo por este tema de precios de transferencia, ¿no? No sé si con eso respondo tu pregunta, Claudio, si ese era el objetivo de tu pregunta, ¿no? Eh, no sé si de repente tienen alguna otra consulta adicional ahí que quieran hacer para poder eh, ayudarlos. O no sé, Miguel, de repente por ahí tienes alguna consulta, algún comentario que quieras hacer. Ah, perfecto, Claudio, perfecto, perfecto. Ujú. Y aquí, bueno, aprovechando de repente, mientras nosotros de repente está ahí por ahí formulando su pregunta, aquí hay algo otro importante que hemos tomado en cuenta, partiendo también del mismo ejemplo, de la misma pregunta que plantea Claudio, ¿no? Muchas veces, por desconocimiento de la norma, toman como referencia, por ejemplo, si soy una empresa que está en Chile, le voy a prestar a mi vinculada, no sé, pues 10 millones de dólares, que mi vinculada que está en Honduras, qué sé yo, ¿no? Y tomo como referencia las tasas que publican el Banco Central de Chile, ¿no? Ahí, por ejemplo, estarías saltándote lo que indica la norma, ¿no? O sea, primero es analizar el riesgo del deudor. Entonces, yo en esa operación tendría que ver cuál es la capacidad de financiamiento que tendría mi vinculada a la que va a ser el crédito en el territorio hondureño. Tendría que ver las tasas que ofrecen los bancos en el sistema financiero de Honduras y en función a eso, yo hago mi comparativa, ¿no? O sea, lo, ¿por qué yo, o me cuestionaría, por qué yo estoy en Honduras, tendría que prestarme de mi vinculada que está en Chile, ¿no? Pudiéndome calificar para ese mismo monto de crédito en cualquier banco que está en Honduras, ¿no? Entonces, en la práctica se ve que, por ejemplo, bajo ese mismo caso, con la vinculada pactan una tasa mucho más alta. Por ejemplo,
10, 11%, cuando en el sistema financiero hondureño puede obtener ese mismo crédito por una tasa mucho menor, ¿no? Y esta es la cuestión, ¿por qué yo me presto de mi vinculada a un costo financiero más alto si puedo prestarme de los bancos ese mismo monto de crédito por un precio más barato? ¿No? Entonces, eso pasa en la práctica y ver también la moneda, o sea, siempre hay que comparar, como se dice, papas con papas y manzanas con manzanas. Si yo tengo un préstamo en euros que recibo de mi parte relacionada que está en Inglaterra, no puedo comparar con un rango de tasas que están en pesos chilenos o con un rango de tasas que están en dólares. Tengo que hacer una transformación de esa tasa a la misma moneda y ahí es donde muchas veces aplicamos lo que es la paridad de tasas de interés, ¿no? A fin de comparar. eh, Euros con euros, dólares con dólares, pesos chilenos con pesos chilenos, ¿no? Eso sí hay que también tenerlo en cuenta, que está asociado a estas operaciones de financiamiento. ¿Cómo se hace un test de beneficio? Va a depender mucho de cómo la normativa de cada jurisdicción lo regule, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Perú, hay varios test que se tienen que probar. Uno es la eficiencia, la que realmente existe la operación, todas las facturas asociadas a esos servicios que se han recibido, ¿no? Separar costo y gasto. ¿Qué pasa? La matriz, por ejemplo, de un grupo económico presta servicios de apoyo administrativo a 5 empresas vinculadas, pero la matriz tiene un área administrativa con personal que se dedica a la prestación de esos servicios. ¿Cuántas horas qué personal y cuántas horas ese personal le ha dedicado a la prestación de servicios de cada una de esas empresas? Hay una estimación de costo por hora, cuántas horas ha incurrido cada uno de esos eh, colaboradores, se hace un driver, una asignación de horas, un costo por hora y se empieza a alocar el costo y gasto a cada una de estas empresas. Y sobre ese costo y gasto se asigna un marca, ¿no? De valores de mercado a fin de emitir una factura. Ese es uno de los tantos puntos que se analiza en un test de beneficio, ¿no? Aparte de ver la eficiencia, también probar el test de duplicidad, es decir, que, o sea, si yo como contribuyente, teniendo un área de contabilidad, y teniendo personal que puede llevarme a la contabilidad, contrato estos servicios de mi vinculada, ¿no? ¿No? Entonces, si tengo el personal y la capacidad de yo mismo, contribuyente, atender mis propias necesidades, ¿por qué contratar estos mismos servicios de mi parte vinculada? A menos que esté justificado que el personal que tengo en mi compañía dedica sus 24/7 a prestar el servicio a otras actividades relacionadas propiamente de la compañía, y este es un caso excepcional y está documentado, perfecto, pero si no es así, ahí estamos hablando que le estás... eh, ¿no? Estás trasladando costos, estás reduciendo ingresos, estás trasladando utilidades hacia tu otra compañía a través de estos servicios, ¿no? Y muchas otras cosas más que implican también el beneficio, pero como te comento, Claudio, depende mucho de cómo lo regula cada jurisdicción, ¿no? No sé si está claro hasta ahí, ¿no? Sí es algo como una prueba de cumplimiento en auditoría, pero tiene ciertas condiciones que se tienen que cumplir, ¿no? Para demostrar que se cumple, ¿no? No sé si hasta ahí está todo claro, tienen alguna consulta adicional, algún comentario de repente que quieres hacer, Miguel, u otro contribuyente, otro participante, perdón, de aquí de la presentación. ¿O tú qué me quieres comentar? No sé, Miguel, si quieres hacer algún comentario respecto a la presentación, de repente. No, en realidad estuvo bastante claro el tema, dando las directrices, así que yo quería agradecerles a Fiamma y a Luis su participación en la entrega de conocimiento, todo muy claro, sencillo, simple de entender. Y claro, es un negocio en el cual los empresarios tienen que tener claro el precio de transferencia a sus productos y tal como lo mencionaban ustedes, cuáles son los tópicos en los cuales tenemos que fijarnos para no caer en algún tema de revisión. ¿Mm? Y esto es haciendo el trabajo. Así que, Fiamma, muchas gracias por tu participación, Luis también, y, y quedamos abiertos tanto el colegio como TPC y nosotros para cualquier consulta
y yo los invito a revisar la página de TPC, ¿cierto? Para que vean la información y cómo abarca TPC el mercado. Así que por mi parte eso, muchas gracias, mis queridos relatores. Y Juan, te dejo la posta. Espectacular. También agradecer a TPC, Luis, Fiamma, Carlos, ahí que no pudo llegar el día de hoy ahí por temas de salud. Pero muy agradecido a todos colegas por su participación. Hoy día tuvimos un pequeño detalle técnico donde conectó menos de la mitad de las personas que estaban inscritos para la actividad. Pero esto lo vamos a solucionar de la forma que les comento ahora. Esta actividad, como les dije al principio, está siendo grabada y luego va a ser editada y puesta a disposición de cada uno de los participantes que se inscribieron en la actividad por la vía de la plataforma. O sea, tenemos los correos, así que le vamos a hacer llegar un link de acceso al video directo y también está eh, justamente dijo Miguel hace poco rato atrás al principio que al inicio que era una muy didáctica presentación en donde están todos los temas que vimos, todo el tema que vimos bien, muy clarito, muy claro. Así que es un material muy provechoso, que además va a estar también difundido a través de nuestras redes, del gremio de COPSEA, ¿ya? Va a estar ahí el video en el canal de YouTube y el material también en la página para las personas que efectivamente eh, lo quieran descargar y que no sean las personas que están acá, porque ya le va a llegar en forma directa, ¿cierto? También ahí recomendar que justamente le echen una miradita tanto a- al gremio, a la página del copsea.cl, pero también a la web de TPC. ¿Ya? Tienen cosas muy interesantes. Ellos trabajan a nivel sudamericano, digámoslo así, tienen oficinas de casi todas las partes, así que ahí también ahí aprovecho de ver o darle ahí unas felicitaciones por un premio por ahí que está nominada a la empresa ahí como una de las mejores en estas materias. ¿Ya? Y eso lo vi por ahí en un WhatsApp el otro día. Así que eso, agradecer a TPC, a Fiamma, Luis, don Miguel, muy agradecido por este contacto y obviamente nosotros quedamos muy abiertos a seguir haciendo actividades que efectivamente van en beneficio de ir abarcando un poco más de conocimiento y expertise en este tipo de materias que nos convocan. A los participantes, muy agradecido por su interés y su participación. Tengan todos una excelente tarde. Excelente. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Saludos.